el día de mi cumpleaños, lo que recibí no fue precisamente una celebración. Camila, mi prometida, me dejó una nota. Nada de felicitaciones, ni un "te quiero". Solo unas líneas donde decía, sin rodeos, que había encontrado a alguien que la hacía sentir más viva. Y que se iba. Así, sin más. No dije ni pío. No hubo gritos, ni escenas. Solo me quedé callado, dejando que el tiempo y el karma hicieran lo suyo. Pero claro, uno no se recompone de eso en un abrir y cerrar de ojos. Todo cambió de golpe hace 6 meses, como si alguien hubiese arrancado de cuajo la rutina de mi vida. Tengo 38 años y trabajo como ingeniero civil en una empresa mediana. No me puedo quejar, tengo estabilidad. Estuve comprometido con Camila, que tiene 31. Llevábamos 4 años juntos, y 3 de ellos los pasamos compartiendo mi piso. Lo compré con lo que me dejó mi padre al fallecer, lo justo para la entrada de un apartamento decente, 3 habitaciones, en un barrio tranquilo. No es ninguna mansión, pero es un sitio cómodo. La hipoteca no me ahoga y el jardín, aunque sencillo, era justo lo que necesitaba para tener el perro que siempre quise. Claro que Camila decía que era alérgica, así que nunca llegamos a tener uno. Aunque ahora que lo pienso, creo que eso también fue una excusa. Mis padres lo dieron todo para que yo pudiera estudiar. Mi padre era obrero, mi madre secretaria en un colegio público. Gente sencilla, honrada. Recuerdo a mi padre siempre con su Ford Bronco del 91, enseñándome de mecánica desde crío. A los 12 ya sabía cambiar el aceite, con el al lado, claro. Hoy conduzco una Vectra de 2010, comprada de segunda mano, con sus buenos 80.000 kilómetros encima. Para mí, suficiente. Pero Camila siempre renegaba de ella. Decía que no era adecuada para mis reuniones de trabajo, que no daba imagen profesional. A mí nunca me importó eso. Me prometí no caer en deudas innecesarias, sobre todo después de que mi padre muriera de un infarto. Aquello me marcó. Camila trabaja en ventas farmacéuticas. Gana bien, cerca de 87.000 al año más comisiones. Con ese ingreso, vivíamos cómodos, aunque sin lujos. Habíamos fijado fecha para la boda, verano próximo. Ya habíamos soltado 4.000 de depósito, sus padres cubrieron el resto. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que los detalles empezaron a chirriar. Primero fueron las cenas de trabajo que se hicieron más frecuentes. Luego, los regresos a casa oliendo a colonia que no era mía. Cada vez que me despedía de ella, encontraba facturas de restaurantes caros en la chaqueta o el bolso. Cuando le preguntaba, me decía que era un obsesivo del dinero. Y mientras tanto, mi mejor amigo de toda la vida, Marcos, empezó a comportarse raro. Cancelaba nuestros partidos semanales de baloncesto, evitaba mirarme a la cara. Yo no entendía qué le pasaba. Todo empezó a encajar en mi cumpleaños. Ese día, pedí libre en el trabajo para quedarme tranquilo en casa con Max, mi gato naranja tuerto, que adopté hace 3 años. Camila me dio un regalo envuelto y me dijo, no lo abras hasta esta noche, tengo una cena con el director regional. Vuelvo a las 10. Me besó la mejilla y se fue. A eso de las 8, con Max dormido en mi regazo, abrí el paquete. Era una sudadera negra con el logo de nuestra banda favorita. Pero dentro del bolsillo encontré una nota. No era un ticket de compra, era su despedida. Me decía que no podía seguir así, que la boda y todo lo que habíamos soñado ya no era lo que quería. Que había encontrado a alguien que la hacía sentir viva otra vez. Que se llevaba lo justo y el resto lo recogería después. Me quedé allí, con esa hoja temblándome en las manos, repasando en mi cabeza todas las señales que había ignorado, las noches eternas, los viajes de trabajo improvisados, la manera en que protegía su móvil con uñas y dientes, las discusiones absurdas. Una vez llegamos a pelearnos por comprar cereales de marca en vez de los orgánicos que le gustaban. Entonces me dio por revisar nuestra nube compartida. Camila no era precisamente una experta en tecnología, así que no sabía que las fotos de su móvil se subían solas. Ahí estaban. Decenas de fotos con un tipo alto, de traje caro, musculoso. Cenas, escapadas a una cabaña, selfies en restaurantes. Las fechas encajaban, todo llevaba al menos 4 meses ocurriendo. En una carpeta llamada Escapada de fin de semana,
vi una foto de él delante de mi coche. El coche que ella usaba de vez en cuando. Revisé también las copias de seguridad de sus mensajes. Lo que encontré fue peor. Se burlaba de mí con ese hombre, Dorian, un médico del hospital donde tenía clientes. Me llamaba aburrido, anticuado. Decía que ahora sí estaba lista para empezar su verdadera vida. Y justo entonces sonó el móvil. Era Marcos. Tío, tenemos que hablar, es urgente. Lo llamé enseguida. Me confesó que llevaba viéndolos juntos desde hacía meses, que el mes pasado los pilló besándose en un aparcamiento. Y que Dorian le dijo que si decía algo, Camila lo acusaría de acoso y él perdería su trabajo. Marcos no sabía cómo contármelo. Me lo dijo con voz rota. Yo me quedé callado. Al día siguiente, hice lo que sentí que era lo correcto, llamé al amigo de mi padre, que ahora es mi agente de seguros, y le conté todo. Cancelamos la póliza de la boda. Me dijo, con voz grave, voy a llamar a tu tío Rubén. Esto tienes que saberlo. 2 horas más tarde, Rubén estaba en mi porche con un pack de 6 cervezas, las mismas que le gustaban a mi viejo. Hay que brindar, me soltó. Un compromiso roto duele. Pero un matrimonio roto duele más. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego añadió, tu padre habría hecho lo mismo. Aquellas palabras fueron, para mí, el mejor elogio. Un recordatorio de mantener la cabeza alta. Pedí una semana libre. Cambié todas las cerraduras. Revisé nuestras cuentas. En la conjunta quedaban unos $12.000, casi todo de una bonificación mía reciente. Lo transferí a mi cuenta personal. Llamé al salón de eventos y al fotógrafo. Les conté la situación, pedí que todo quedara a mi nombre. Brenda, la encargada del salón, fue muy comprensiva. También armé una carpeta con todas las capturas de pantalla, fotos, mensajes. Todo ordenado por fecha. No sabía qué haría con eso, pero necesitaba tenerlo. Pasé noches enteras sin dormir, investigando. Me metí en la web del hospital hasta encontrar el perfil de Dorian. Jefe de neurocirugía. Harvard Med. Intachable en su carrera. Crucé su horario de cirugías con las supuestas reuniones de Camila. Todo encajaba. Era como resolver un puzzle que no querías terminar. Y ahí empecé de verdad a reconstruirme. No desde la rabia, sino desde la dignidad. Porque a veces, perder a alguien que te miente es la mayor ganancia. Al cabo de unos días, empecé a escarbar más hondo. Encontré el perfil de Dorian en LinkedIn, y enseguida noté varios vacíos extraños en su historial laboral. No cuadraban. Fechas que no cerraban, cargos dudosos, cambios demasiado frecuentes para alguien con su reputación. Me picó la curiosidad. Tenía aún acceso al iPad que Camila y yo solíamos usar, así que me metí en su cuenta de Instagram. Me pasé horas revisando cada publicación, cada comentario, cada me gusta que se habían cruzado los últimos 6 meses. Todo apuntaba a lo mismo, no fue un desliz, fue un doble juego bien organizado. Al cuarto día de recopilar pruebas, Camila me llamó. Su voz sonaba ensayada, como si repitiese un guión. Tenemos que hablar, me soltó. Lo cerraremos cuanto antes, le dije sin emoción. Paso mañana a las 6 a recoger mis cosas. Le recordé que había cambiado las cerraduras. Se rió, pero le tembló la voz. Esa casa es mitad mía, dijo con inseguridad disfrazada de firmeza. Me salió una carcajada sin ganas. Tu nombre no aparece ni en las escrituras, ni en la hipoteca. Nunca pagaste un impuesto, ni el seguro de hogar. ¿Qué parte es tuya exactamente? Intentó escudarse en el compromiso. Estábamos comprometidos, insistió. Estábamos, repliqué. Igual que tus promesas. Guardó silencio. No había más que decir. A la mañana siguiente, me llamó Richard Foster, su abogado. Formal y seco, me avisó de que Camila iría con escolta policial a recoger sus pertenencias. Y añadió que pronto recibiría noticias sobre la casa. Antes de seguir, le interrumpí, debería echar un vistazo a la cuenta en la nube que compartía con mi padre. Hay fotos del Axadrín de marzo, y de la cabaña familiar en abril. Si quiere, se las enseño a la señorita Whitfield.
No dijo una sola palabra más. Colgó. Una hora después, Camila me mandó un mensaje. ¿Eres imbécil? ¿A qué hora paso por mis cosas? Le propuse el sábado. Aceptó. Ese día llegó con su hermana Clara. Por suerte, dejó a Dorian en casa. Al menos tuvo ese gesto. Yo ya había empaquetado todo en bolsas negras y cajas de cartón. Estaba sentado en el escalón de la entrada, con Max en mi regazo, sin prestarle atención. Clara, como siempre, era el polo opuesto a su hermana. Discreta, serena, con una sinceridad que se le notaba en los ojos. Me ayudó a cargar todo en el maletero de su Audi Q7. ¿Siento todo esto?, murmuró, sin mirarme. No es culpa tuya, le respondí. Se detuvo un segundo y luego soltó. Creo que está cometiendo un gran error. Dorian ya ha roto otras relaciones antes. Le conté lo de la enfermera. Que la dejó por Camila. Que, tras 3 meses, también la abandonó. No se lo digas a Camila, le advertí. Para ella, esto es una historia de amor épica. Clara me miró con complicidad. Tu secreto está a salvo conmigo. Esa noche, me llamó Samuel, mi mejor amigo. Clara se había puesto en contacto con él. Camila se llevó cosas que no le pertenecen, me dijo. Vi el guante firmado que te dejó tu padre y el reloj de tu abuelo. También se llevó el anillo de compromiso, ¿no? Ese anillo valía $15.000. Lo había comprado con todos mis ahorros. Me senté en el sillón reclinable de mi padre, ese que Camila odiaba, y empecé a pensar en mi próximo paso. Lo del anillo era lo de menos, lo que más dolía era que se llevara pedazos de mi historia. Decidí investigar más a fondo al tal Dorian. Al día siguiente, quedé con Marcos en un restaurante tranquilo, lejos del hospital. Se llama Ethan Calvel, me dijo mientras dejaba el café en la mesa. Neurocirujano, 40 y tantos, casi 800.000 al año, 2 divorcios, Jaguar XJ personalizado. ¿Tiene mala fama? Marcos bajó la voz. Hay quejas por cómo trata a pacientes y enfermeras. Algunos fármacos desaparecen de sus gabinetes. Y hubo una enfermera, Laura Méndez, salió con él. Cuando rompieron, la mandaron a otra unidad. Contacté a Laura Méndez. Me costó, pero tras varios turnos de guardia, logré abordarla. Me lo contó todo. Dorian le prometió dejar a su prometida para estar con ella, y lo hizo. Pero a los pocos meses empezó a volverse celoso, controlador. La manipulaba, la acusaba de infidelidad, le dejó pastillas en su taquilla y la amenazó. Es un narcisista, y probablemente un adicto, me dijo con claridad. Su padre, que está en la junta del hospital, lo protege. Siempre repite el mismo patrón, seduce, desarma y después desaparece. ¿Cómo le puedo hacer daño?, le pregunté. ¿Dónde le duele? En su reputación, respondió mientras recogía su chaqueta. Y no intentes advertirle. Que aprenda por las malas. Justo después de que Laura Méndez se fuera, recibí un mensaje de Tomás. Nos vemos mañana a las 2 en el Riverfront Café. Me presenté 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, con visión total del local. Camila me había dicho que su padre quería hablar conmigo. Iba a ser interesante. Tomás apareció puntual, con ese aire de abogado caro que no necesita decir quién es. Traje perfecto, canas bien peinadas, expresión de quien siempre va un paso adelante. Se acercó, dejó los papeles sobre la mesa y fue directo. Quiero hablar de tus pruebas. Y de cómo podemos resolver esto sin complicaciones. Sobre la mesa puso capturas, mensajes, fotos de Camila con Dorian, hasta imágenes tomadas en la cabaña familiar. Me sorprendió lo mucho que había asumido. ¿Qué quieres exactamente?, le pregunté. El guante firmado por mi padre, el reloj de mi abuelo y los $4.000 del depósito de la boda. Eso es todo. Asintió. Para el viernes tendrás tus cosas. Se giró para marcharse, pero se detuvo en seco. No estoy de acuerdo con cómo ha actuado mi hija. Mi esposa y yo la educamos mejor. Y antes de cruzar la puerta, se dio vuelta y dijo. Una cosa más.
Si algo más desaparece, esas fotos irán a su esposa, a sus socios, a quien sea necesario. 3 días después, un mensajero apareció en mi oficina. Un paquete con el guante, el reloj y un cheque de caja por $4.000. Sin nota, sin palabras. No hacían falta. Y justo cuando pensaba que el capítulo estaba cerrado, Clara me escribió. ¿Podemos vernos? Es importante. Quedamos en un bar del centro. Al llegar, la vi nerviosa, jugando con el borde de su copa. Me senté frente a ella. ¿Qué ocurre? Pregunté. Camila no sabe que estoy aquí, ¿vale? Y entonces lo soltó todo, con voz apagada. Es un desastre. Y ya no es mi problema. Dorian, por fin, empezó a mostrar su verdadero rostro. Clara me lo contó una tarde, con la voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírla. Se volvió posesivo, celoso hasta lo enfermizo. Le revisa el móvil, la interroga por cada contacto masculino, cada mensaje, cada saludo. La semana pasada, según me susurró, llegó tarde de una cena de trabajo y él montó en cólera. Me quedé pensativo. ¿Y a ti, Clara, por qué te preocupa tanto? Le pregunté. Suspiró. Porque está empezando a presionarla para que deje su trabajo. No soporta que esté rodeada de médicos. Añadió que incluso Camila se está planteando renunciar. El tipo la quiere encerrada, como un trofeo privado. Cometió un error tremendo al dejarte, dijo Clara, pero es demasiado orgullosa para reconocerlo. Y, tras una pausa, añadió. ¿Te acuerdas de la nota que te dejó en tu cumpleaños? Solo tuvo el valor de escribirla. Decírtelo en persona le habría costado demasiado. Me quedé en silencio, asimilando lo que decía. Luego añadió algo que no me esperaba. Te lo cuento porque sé que tú la querías de verdad. No como ese, que solo busca a alguien que adorne su vida perfecta. Siempre pensé que merecías algo mejor. Le agradecí con tranquilidad, sin sentimentalismos. Gracias, de verdad. Estoy avanzando. Me siento bien. Ella bajó la mirada y dijo, casi al instante. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Mientras apurábamos la copa, no podía evitar preguntarme si su gesto era mera empatía, o había algo más. Pero no era momento de desenredar eso. Lo importante era que, sin buscarlo, ya tenía aliados. Clara, Marcos, Laura Méndez, incluso Tomás, el propio padre de Camila, había mostrado cierto rechazo hacia lo que estaba ocurriendo. Con calma, sin el estrés de una boda encima, puse en marcha mi plan. Hablé con Alan, un viejo amigo de la universidad que trabaja en la Junta Médica del Estado. Durante una conversación informal, le comenté mi preocupación por un médico con posibles prácticas irregulares. Le pregunté, como quien no quiere la cosa, cómo podría presentarse una denuncia anónima. Me explicó el proceso, sobre todo si involucraba sustancias controladas. Me insistió en que no presentase nada sin pruebas sólidas. Yo ya las tenía. O al menos, sabía cómo conseguirlas. Volví a quedar con Laura Méndez. Al principio se mostró reticente, pero terminó confesando, a Dorian lo habían pillado con oxicodona sin receta. Su excusa fue una vieja lesión deportiva, pero la cantidad era absurda. Además, desaparecía durante media hora y volvía con las pupilas en punta de alfiler. Un clásico. Quise que firmara una declaración, pero se negó. Temía por su carrera. Aún así, me dio a entender que, si se presionaba desde el lugar correcto, nadie se atrevería a tocarla. Mientras tanto, Clara me mantenía informado. Me dijo que Dorian iba a organizar una gran fiesta en su nueva mansión de $1.000.000 en una de las zonas más exclusivas. Quería presumir de vida, de pareja, de éxito. Iba a asistir gente del hospital, su padre, inversores. Su madre, en cambio, lo reprobaba todo. Marcos me dio el dato clave: al día siguiente de la fiesta, Dorian tenía una cirugía de alto perfil. Una operación a la hija de un senador, con cobertura mediática asegurada. Es su momento de gloria, me escribió. Y por eso será el mejor momento para derribarlo. La noche previa a la fiesta, presenté el informe. Una denuncia anónima,
con fechas, inventarios y discrepancias entre lo registrado y lo realmente usado. Marcos me había proporcionado lo justo para que abrieran una investigación seria. Además, me alié con un guardia del hospital. Por $200, aceptó avisarme de cualquier comportamiento extraño de Dorian durante esa semana. No fui a la fiesta. No hacía falta. Clara me mandó fotos en directo. Camila deslumbraba con un vestido de diseñador. Dorian pavoneándose entre sus colegas, como un emperador moderno. El padre de Camila charlaba con los directivos del hospital. Todo de revista. Todo perfecto. Demasiado perfecto. Pero el lunes, cuando se suponía que todo iría como la seda, el hospital ordenó exámenes toxicológicos aleatorios. Curiosamente, solo para el equipo de Dorian. Según mi contacto, algo olía raro, y no precisamente a desinfectante quirúrgico. El martes, recibí el mensaje. El Dr. Chamberlain ha sido citado a una reunión de emergencia con la dirección. Salió de allí con la cara desencajada. El viernes, Marcos me avisó. Ha dejado de asistir. Rumores de suspensión. Están revisando todo. La paciencia había funcionado. Y el efecto dominó acababa de empezar. El martes siguiente, Clara me llamó hecha un manojo de nervios. Samuel, todo se está viniendo abajo. Le han suspendido la licencia por temas de drogas. Camila está al borde del colapso. Respondí con voz serena. Vaya, qué pena. ¿Y cómo lo está llevando? Está en negación total. Dice que alguien les tiene manía, que lo están saboteando. Pero hay más, se enteró de sus otras exprometidas. No eran 2. Eran 3. Camila estaba despertando de su cuento de hadas. Y el final no era de película romántica, sino de tragedia anunciada. Al día siguiente, la junta del hospital se reuniría para decidir si le rescindían el contrato. Si lo hacían, su seguro de responsabilidad se esfumaba. Sin ese seguro, no podía ejercer. Y sin ejercer, lo perdía todo. Camila, por su parte, solo figuraba en el contrato de alquiler del piso. Ninguna cuenta conjunta. Ningún derecho real. Todo lo había apostado a esa relación. Incluso los muebles de la casa los había pagado él. Casi sentí lástima. Casi. 2 días después, llegó la noticia, destitución formal. La investigación del colegio médico seguía su curso, y, según Clara, Dorian había caído en picado. Empezó a beber, a acusarla de todo, a volverse agresivo en sus palabras. Ella, por fin, estaba viendo la verdad. Pero estaba atrapada. Le da miedo irse. No tiene a dónde ir, me dijo Clara en un café. Su padre se ha ofrecido a ayudarla, pero por orgullo ha dicho que no. Yo asentí. Por fuera, tranquilo. Por dentro, lo admito, pensaba lo mismo de siempre. El karma no olvida. Y entonces, la guinda. A eso de las 2 de la madrugada, mi timbre sonó con fuerza. Miré las cámaras. Allí estaba él. Dorian, tambaleándose en el porche, borracho, murmurando cosas sin sentido, gritando mi nombre entre balbuceos. Y en ese momento, supe que había ganado. No respondí al timbrazo. Solo respiré hondo, llamé a la policía con toda la calma del mundo y activé el sistema de grabación. Guardé cada segundo del vídeo. A la mañana siguiente, puse la denuncia. 3 días más tarde, encontré el buzón hecho trizas. Al día siguiente, una de las ruedas de mi camioneta empezó a desinflarse poco a poco. Ya sabía por dónde iban los tiros. No reaccioné con rabia. Solo actué. Reforcé la seguridad de la casa, añadí más cámaras, más sensores. Empecé a documentarlo todo, fotos, fechas, vídeos, detalles. Esa misma noche, a eso de las 9, el timbre volvió a sonar. No esperaba a nadie. Revisé las cámaras, Camila. Maquillaje corrido, ojos hinchados. Activé el intercomunicador. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos. Samuel, por favor, solo 5 minutos, rogó. Contra todo lo que me decía el instinto, abrí apenas la puerta, sin quitar la cadena.
La miré desde el hueco. Estaba hecha polvo. Hundida. Dorian me mintió en todo, dijo, con la voz quebrada. Me engañó con sus finanzas, su pasado, incluso con supuestos problemas de salud. Fue el peor error de mi vida. Lo eché todo por la borda, tenía estabilidad, cariño, y lo cambié por una ilusión. Me explicó que Dorian estaba arruinado, que su licencia médica pendía de un hilo, que la mansión iba camino del embargo. Que ahora bebía cada noche y que anoche la había empujado contra la pared. Deberías llamar a la policía, no a tu ex, le dije. No tengo a dónde ir, sollozó. Mis padres están fuera. Clara no tiene espacio. Me miró con ojos suplicantes. Solo pido un par de días. Solté una risa corta. ¿Estás de broma? ¿Después de todo quieres quedarte aquí? Sé que no lo merezco, respondió. Pero fuiste el único que estuvo cuando todo era real. Tú sí me amaste. No me habrías dejado una nota escondida en un regalo. No te habrías llevado mis recuerdos familiares por despecho. Dijo que Dorian manipuló cada decisión suya. Que ahora debía afrontar las consecuencias. Pero al ver su expresión, endurecí la mía. Esa rabia me era familiar. ¿Vas a dejarme sin techo después de 4 años juntos? Qué irónico. Soltó, como si me acusara. ¿Y qué tal la carrera de Dorian? Añadió, con una sonrisa rota. Le va mal, le respondí sin rodeos. Lo reporté. Era un peligro para los pacientes. La gente lo ve como un acto de servicio público. Tú arruinaste su carrera. Arruinaste todo lo que teníamos, me reprochó. No fui yo, le dije acercándome. Fueron sus decisiones. ¿Y las tuyas? Clara me lo dijo. Laura Méndez también. Nadie quiere sentirse usado y desechado. Al día siguiente, Dorian volvió a presentarse. Esta vez a plena luz del día, tambaleándose y golpeando la puerta como un loco. Ni me molesté en hablar. Llamé a la policía. Se lo llevaron por allanamiento y embriaguez pública. Añadí ese vídeo a mi archivo. Un par de horas más tarde, Richard Foster apareció en mi porche. Traje impecable, rostro cansado. Su tono era conciliador. Samuel, han pasado cosas lamentables con Dorian. Camila está vulnerable. Me preocupa su seguridad. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Algo temporal. Levanté una ceja. ¿Un acuerdo? Para que mi ex se instale otra vez aquí, después de arrasar con medio piso sin haber pagado nunca un solo impuesto. Thomas bajó la mirada. Se frotó la frente. Sé cómo suena, créeme. Pero escúchame. Estoy dispuesto a compensarte. Hablamos de $20.000, si accedes a que Camila use tu habitación de invitados por un mes. O 2. Sin compromisos. Le miré incrédulo. ¿Quieres comprarme para que arregle el desaguisado de tu hija? Estoy intentando protegerla, respondió, sin levantar la voz. ¿Y dónde estaba esa protección cuando se fue con un tipo que ni siquiera estaba divorciado? Lo sabía. Hice mi tarea. También investigué su historial médico y las quejas por mala praxis. Lo dijo con tono seco. Como si se lo confesara a sí mismo más que a mí. ¿Qué es lo que quieres, Samuel? Nada, le respondí. Y lo dije con una tranquilidad total. Ni de ti, ni de Camila. Solo quiero que me dejéis reconstruir la vida que vuestra hija me dinamitó. Cuando ya se daba la vuelta para marcharse, le lancé una última frase. Por cierto, Clara intentó advertirte varias veces. Quizá va siendo hora de escucharla. Es la única en tu familia que aún tiene algo de sentido común. Las semanas siguientes fueron una sucesión de intentos patéticos. Camila enviaba audios llorando. Dorian, cuando tenía un momento de lucidez, mandaba mensajes pasivo-agresivos que yo reenviaba directamente a su abogado. Thomas incluso volvió a la carga, duplicando su oferta, $50.000. Los rechacé todos. Y entonces, por fin, entendieron. Camila volvió a casa de sus padres. Destrozada.
La mirada baja. Sin aplausos, sin cámara, sin mansión. Dorian, ese cayó en picado. Se enfrentaba a cargos por fraude en recetas médicas. Sin licencia. Sin empleo. Y según decían, ya ni siquiera estaba en la ciudad. La pareja deportada acabó como una página arrancada. De las que no quieres volver a leer. Camila, que antes llenaba Instagram con fotos de lujo y frases melosas, ahora solo publicaba mensajes vagos sobre el perdón, la reconstrucción y los nuevos comienzos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormía en paz. Según me contó Clara, las amistades que Camila había cultivado en el hospital empezaron a esfumarse. Nadie comentaba ya sus publicaciones, esas que antes se llenaban de fueguitos, corazones y frases tipo, pareja top. Silencio absoluto. La reina del postureo digital se quedó sin corte. Terminó durmiendo en casas de conocidos, saltando de sofá en sofá, gastando cada bienvenida con su necesidad constante de atención. Al final, no le quedó otra que volver al nido, la casa de sus padres. Sus colegas del hospital dejaron de contestar llamadas. Y en cuanto el escándalo de Dorian estalló en público, la farmacéutica donde trabajaba la puso en licencia administrativa. No podían arriesgarse a mantener a una representante comercial vinculada, directa o indirectamente, con un caso de fraude en recetas médicas. Para alguien cuya identidad giraba en torno a la imagen y al estatus, fue un golpe mortal. Todo su mundo se derrumbó sin hacer mucho ruido, pero con un impacto devastador. ¿Y yo? Pues yo me quedé con la casa. Con mi paz. Y con Max, claro. Pero ahora también con Cooper, un mestizo de labrador que adopté de un refugio. Siempre quise tener un perro, y por fin lo hice, sin nadie que me pusiera pegas ni inventara alergias. Volví a jugar al básquet con Marcos. Mejoré mi vieja Vectra, ruedas nuevas, sonido nuevo, y hasta la limpieza a fondo me supo a redención. Max tolera a Cooper, y entre los tres formamos un equipo curioso, pero funcional. Casa tranquila, rutina sencilla. Justo lo que necesitaba. A veces salgo a tomar algo con Clara. Ella es todo lo contrario a Camila, discreta, auténtica, sin adornos. Y eso, para mí, es el mayor halago que se le puede hacer a alguien. Vendí el anillo de compromiso, y con ese cierre simbólico, comprendí algo. La mejor venganza no es ver cómo alguien se arruina, sino ver cómo se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti. Han pasado 6 meses. Y la vida, poco a poco, se ha recolocado sola. Hoy, mientras escribo esto, Cooper ronca a mis pies y Max vigila desde el apoyabrazos del sillón reclinable de mi padre, ese que Camila tanto odiaba. Elegí bien. Elegí rodearme de gente que no se fija en el coche que conduzco ni en el título de mi tarjeta de visita. En el curro, también me va mejor. Me ascendieron a jefe de proyecto el mes pasado, fruto del trabajo constante tras la ruptura. Me lo gané. En cuanto a Camila y Dorian, bueno, su caída fue incluso más estrepitosa de lo que imaginé. Dorian perdió la licencia definitivamente cuando descubrieron que usaba los números de registro DEA de otros médicos para emitir recetas ilegales. Le cayeron encima cargos penales. Según Marcos, se declaró en bancarrota y volvió derrotado a su ciudad natal, en Ohio. La famosa mansión de 1,2 millones fue ejecutada, y su Maserati incautado en pleno parking del hospital. Aquello se convirtió en leyenda entre los pasillos del centro médico. Camila intentó salvar su carrera en la industria farmacéutica, pero su reputación estaba hecha polvo. Es difícil vender medicamentos cuando todo el mundo asocia tu cara al escándalo de un médico adicto. Al final, acabó aceptando un puesto de ventas en una empresa pequeña, cobrando una fracción de lo que ganaba antes. Hace poco la vi en un semáforo, al volante del viejo Toyota de su padre. Yo pasé con mi Vectra reluciente, recién lavada. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No hice ni un gesto. Solo seguí conduciendo. Creo que esa indiferencia le dolió más que cualquier frase que pudiera haberle dicho. Y Thomas, el padre de Camila, también acabó salpicado. Las fotos de la cabaña se filtraron. No fui yo, lo juro. Pero cuando su mujer se enteró de que Thomas había encubierto a Dorian, el estallido familiar fue de película. Según Clara, durmió en su oficina durante un mes.
Mientras tanto, lo mío con Clara fue avanzando. De los cafés pasamos a cenas. Sin prisas, sin presión. Ambos teníamos cicatrices, pero también algo real. Algo que nunca existió con Camila. Hace 3 semanas, Camila se enteró. Nos vio juntos, cenando en casa de sus padres. El espectáculo fue digno de telenovela, gritos, insultos, acusaciones. Clara, serena como siempre, la cortó con 5 palabras. No todo gira alrededor de ti. Nunca me sentí más orgulloso de alguien. Y ahí está la ironía de todo, Camila destruyó una relación por perseguir una fantasía. Y yo, sin buscarlo, encontré algo auténtico con alguien que siempre estuvo ahí, frente a mis narices. Sus padres, curiosamente, nos han apoyado. Quizá porque entienden que la vida, al final, se equilibra sola. Que esto no va de venganza, sino de justicia emocional. Así que, si estás leyendo esto, Valeria, gracias por acompañarme en esta historia. No es una historia de amor, ni de odio. Es una historia de verdad. De perder, romperse, y reconstruirse. Y sobre todo, de aprender que a veces lo que parecía el final, es simplemente un nuevo comienzo.